Hola, soy el doctor García. Si estás tomando algo para dormir, para las alergias, para la ansiedad o incluso para controlar la vejiga, necesitas saber esto. Algunos de estos medicamentos tan comunes podrían estar dañando silenciosamente tu cerebro. Y lo peor, aumentando tu riesgo de demencia hasta en un 50% si los usas cada día durante varios meses. No se trata de fármacos experimentales. Son productos que probablemente tienes en casa ahora mismo, y la mayoría de las personas los toman sin tener idea del impacto que pueden tener en su memoria. Hoy voy a explicarte qué medicamentos son, cómo afectan al cerebro y, lo más importante, qué alternativas seguras puedes considerar junto a tu médico. Si tú o alguien que quieres está tomando alguno de ellos, este video puede marcar la diferencia. Para entender por qué estos medicamentos afectan tanto a la memoria, primero tenemos que hablar de una sustancia clave en tu cerebro: la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, es decir, una molécula que permite que tus neuronas se comuniquen entre sí. Piensa en ella como una especie de chispa eléctrica que enciende todo el sistema de memoria, atención, movimiento y aprendizaje. Sin acetilcolina, tu cerebro simplemente no puede funcionar bien. Ahora bien, muchos de los medicamentos que usamos para dormir, para la ansiedad, para los espasmos intestinales, para las alergias o para controlar la vejiga, pertenecen a una clase llamada anticolinérgicos. ¿Qué hacen? Bloquean la acción de la acetilcolina. Es como si tiraras arena dentro de una maquinaria fina. Las conexiones entre tus neuronas se debilitan, los impulsos se ralentizan y, poco a poco, las zonas responsables de la memoria y la concentración comienzan a deteriorarse. Y no estamos hablando de efectos leves. El uso prolongado de estos medicamentos puede llevar a alteraciones estructurales en el cerebro: atrofia, pérdida de volumen cerebral, disminución del metabolismo en zonas críticas como el hipocampo y la corteza cerebral, que son fundamentales para recordar, razonar y tomar decisiones. Además, a medida que envejecemos, nuestros niveles naturales de acetilcolina ya tienden a disminuir. Por eso, cuando una persona mayor toma estos fármacos, el impacto en su función cognitiva es todavía mayor. El problema no es usar uno de estos medicamentos una noche puntual. El verdadero peligro aparece cuando se toman a diario, durante semanas o meses, sin saber que están interrumpiendo una de las líneas de comunicación más importantes del sistema nervioso. Y eso, con el tiempo, pasa factura. Ahora que sabes lo que ocurre en tu cerebro cuando la acetilcolina se bloquea, tenemos que hablar de los medicamentos que hacen justamente eso. Y lo más preocupante es que no se trata de fármacos exóticos ni difíciles de conseguir. Son medicamentos que muchas personas toman cada día, algunos incluso sin receta, convencidos de que no representan ningún riesgo. Pero sí lo representan. Uno de los más conocidos es la difenhidramina, un antihistamínico de primera generación que muchas personas utilizan para las alergias, pero que también forma parte de múltiples fórmulas para dormir. La encuentras, por ejemplo, en productos como Benadryl y también en combinaciones para el insomnio como Tylenol PM o sus equivalentes. Otro antihistamínico con propiedades similares es la doxilamina, presente en muchas pastillas de venta libre para dormir. Ambos son potentes anticolinérgicos. La hidroxicina, que en algunos países se conoce como Atarax o Vistaril, se prescribe frecuentemente para la ansiedad, pero también actúa como anticolinérgico. En algunos pacientes mayores puede causar confusión, lentitud cognitiva y deterioro de la atención. Lo mismo ocurre con algunos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, usados también para tratar el insomnio crónico, el dolor neuropático o incluso el colon irritable. Otros medicamentos de uso muy común que entran en esta categoría son los que se usan para tratar la vejiga hiperactiva. Fármacos como oxibutinina, tolterodina, solifenacina o darifenacina se recetan con frecuencia a pacientes mayores que tienen urgencia urinaria o incontinencia. Pero lo que no siempre se les explica es que estos medicamentos actúan bloqueando receptores muscarínicos de acetilcolina, no solo en la vejiga, sino también en el cerebro. Y ese bloqueo constante, en pacientes que ya tienen una reserva cognitiva disminuida por la edad, puede acelerar el deterioro. También encontramos anticolinérgicos en medicamentos para el colon irritable, como el clidinio o la diciclomina, que se usan para reducir los espasmos intestinales. Incluso productos para el mareo o el vértigo,
como los parches de escopolamina que se colocan detrás de la oreja antes de viajar, pueden tener ese mismo efecto sobre el sistema nervioso central. Lo más peligroso es que muchas veces estos medicamentos se acumulan, es decir, una persona puede estar tomando uno para dormir, otro para la vejiga, otro para las alergias y ninguno de sus médicos ha conectado los efectos combinados. Cada uno bloquea parcialmente la acetilcolina, pero sumados su impacto puede ser equivalente al de apagar zonas completas del cerebro durante horas todos los días. Y a largo plazo, eso deja huella, no solo en la memoria, sino en la velocidad mental, la capacidad de concentración, la coordinación e incluso en el estado de ánimo. Por eso es tan importante reconocerlos, y por eso hay que hablar de lo que dicen los estudios. Durante años se sospechó que los anticolinérgicos podían afectar la función cerebral, pero hoy ya no hablamos de sospechas. Hablamos de evidencia sólida, respaldada por estudios bien diseñados, con cientos de miles de personas seguidas durante largos periodos. Y los resultados no dejan lugar a dudas. Uno de los estudios más amplios fue una revisión sistemática con metaanálisis, que analizó datos de más de 1,5 millones de personas. Sus conclusiones fueron claras. El uso prolongado de medicamentos anticolinérgicos se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cualquier tipo de demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. No fue un hallazgo menor. Los investigadores identificaron que el riesgo no solo aumentaba con el uso, sino que se incrementaba cuanto mayor era la exposición acumulada. Es decir, cuanto más tiempo se usaban estos medicamentos, mayor era el daño. Otro estudio especialmente revelador fue un metaanálisis independiente que recopiló los datos de 21 estudios diferentes. En conjunto, estos estudios mostraron que el uso de anticolinérgicos durante un periodo de tan solo 3 meses ya se asociaba con un aumento del riesgo de demencia en un 46% en comparación con quienes no los usaban. 3 meses, no años. 3 meses de exposición sostenida bastaban para aumentar significativamente el riesgo de deterioro cognitivo. Y no solo hablamos de estadísticas. También se han realizado estudios con imágenes cerebrales. Uno de ellos, publicado en JAMA Neurology, utilizó técnicas de neuroimagen para analizar el cerebro de personas que tomaban medicamentos con efecto anticolinérgico. Los resultados mostraron un aumento de la atrofia cerebral, especialmente en regiones como el hipocampo y la corteza cerebral, ambas fundamentales para la memoria, el aprendizaje y la orientación. Además, los estudios funcionales revelaron una disminución del metabolismo cerebral, lo que significa que el cerebro, literalmente, estaba funcionando a menor velocidad. Esto no es solo una cuestión de sentirse más cansado o tener un poco de niebla mental. Es un cambio estructural y funcional en el cerebro, documentado por la ciencia. Y el problema es que estos efectos muchas veces pasan desapercibidos. La persona se siente un poco más lenta, se le olvidan las llaves, repite cosas sin darse cuenta, y lo atribuye a la edad, al estrés o al sueño. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es que ciertos medicamentos están afectando directamente la maquinaria que sostiene sus recuerdos. No todos los efectos son inmediatos. Algunos aparecen lentamente, con el uso continuado. Otros se manifiestan solo en personas mayores o en quienes ya tienen factores de riesgo previos. Pero lo que está claro es que el riesgo existe y no es menor. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Quiénes están más expuestos a este daño? No todas las personas que toman medicamentos anticolinérgicos desarrollan deterioro cognitivo, pero hay ciertos grupos que presentan un riesgo significativamente mayor. El primero es el de los adultos mayores. Con la edad, los niveles de acetilcolina en el cerebro tienden a disminuir de forma natural. Si a esa disminución se le suma un medicamento que bloquea todavía más su actividad, el resultado puede ser una aceleración del deterioro cognitivo, especialmente en áreas como la memoria y la atención. Otro grupo de riesgo son las personas que ya presentan síntomas de pérdida de memoria o algún tipo de deterioro cognitivo leve. En estos casos, el uso de anticolinérgicos puede actuar como un disparador que agrava el cuadro clínico. También están en riesgo quienes tienen antecedentes familiares de demencia, ya que su vulnerabilidad genética puede verse amplificada por el uso de estos fármacos. Un tercer grupo son las personas polimedicadas. Es común encontrar pacientes que toman varios medicamentos al día, muchos de ellos prescritos por distintos especialistas, sin que nadie haya evaluado el efecto acumulativo.
Un paciente puede estar tomando un antihistamínico para las alergias, un relajante vesical para la incontinencia y una pastilla para dormir, sin saber que todos ellos actúan bloqueando la acetilcolina. La combinación de estos efectos puede ser considerable, aunque individualmente cada medicamento parezca inocuo. También hay que considerar a quienes toman estos fármacos durante periodos prolongados. El problema no es usarlos de forma puntual, sino mantener su uso diariamente durante meses o incluso años. Es ahí donde el riesgo se multiplica. Y cuando se suman varios factores, edad avanzada, uso crónico, polimedicación y antecedentes familiares, el impacto sobre la salud cerebral puede ser profundo. En mi consulta veo con frecuencia pacientes que llegan preocupados por su memoria. Algunos refieren olvidos recientes, dificultad para concentrarse o sensación de niebla mental. Muchos piensan que es simplemente el paso del tiempo, el estrés o la edad. Pero cuando empezamos a revisar su medicación diaria, la causa suele estar delante de nosotros desde el principio. Un caso común es el de una mujer de unos 70 años que viene porque su familia ha notado que repite preguntas, se le olvidan citas o pierde el hilo de las conversaciones. En la revisión médica no presenta alteraciones neurológicas claras, pero cuando revisamos su tratamiento descubrimos que toma hidroxicina para la ansiedad, oxibutinina para la vejiga y doxilamina para dormir. Ninguno de sus médicos anteriores le había hablado del efecto acumulativo que esto podía tener en su función cerebral. Cada uno de estos medicamentos bloquea la acetilcolina en distintas proporciones, pero el efecto conjunto es equivalente a mantener su cerebro parcialmente desconectado cada día. Otro ejemplo es un hombre de 65 años, sin antecedentes de demencia, que llega con dificultad para concentrarse y para encontrar palabras al hablar. Está convencido de que lo que le ocurre es normal, pero toma a diario un antihistamínico de primera generación para la rinitis alérgica, junto con una combinación para el insomnio que contiene difenidramina. Después de ajustar su tratamiento y eliminar los medicamentos con efecto anticolinérgico, su atención y claridad mental mejoran notablemente en pocas semanas. Lo que estos casos muestran no es una excepción, sino una tendencia repetida. Muchas personas están sufriendo deterioro cognitivo inducido por fármacos sin saberlo. Y lo más alarmante es que la mayoría no recibe esta información ni por parte del médico ni del farmacéutico. El problema no es solo el medicamento en sí, sino la suma de varios factores: la edad del paciente, el tiempo de uso, la dosis, la combinación con otros fármacos y la sensibilidad individual. Es lo que llamo un cóctel silencioso. No duele, no se nota de inmediato, pero con el tiempo afecta la vida diaria, las relaciones, la independencia y la capacidad de tomar decisiones. Y en muchos casos basta con revisar la medicación y ajustar el tratamiento para evitar ese daño. La buena noticia es que en muchos casos existen alternativas más seguras que permiten tratar los mismos síntomas sin comprometer la salud cerebral. No se trata de dejar los tratamientos sin más, sino de evaluar con tu médico qué opciones pueden ofrecer el mismo beneficio terapéutico sin bloquear la acetilcolina ni interferir con la función cognitiva. Para el insomnio, por ejemplo, en lugar de recurrir a antihistamínicos con efecto sedante como la difenidramina o la doxilamina, se puede valorar el uso de melatonina en dosis bajas, siempre supervisado por un profesional. También existen opciones naturales como el extracto de valeriana, la pasiflora o el magnesio en su forma bisglicinato, que tiene mejor absorción y puede favorecer la relajación sin afectar la memoria. En casos en los que el insomnio es persistente, algunos médicos prescriben trazodona, un antidepresivo que tiene un perfil sedante, pero con muy bajo efecto anticolinérgico. En el tratamiento de la ansiedad, muchas personas reciben hidroxicina como primera opción, pero hay alternativas más seguras. La terapia cognitivo-conductual es una herramienta eficaz, con beneficios sostenidos en el tiempo y sin efectos secundarios. Cuando es necesario un tratamiento farmacológico, existen ansiolíticos con mecanismos distintos que no interfieren con la acetilcolina, aunque deben utilizarse bajo estricto control médico y por periodos limitados. En el caso de las alergias, el cambio puede ser muy sencillo. Los antihistamínicos de segunda generación, como la loratadina, la cetiricina o la fexofenadina, tienen una menor penetración en el sistema nervioso central y, por tanto, un riesgo mucho menor de afectar la función cognitiva.
No todos los pacientes responden igual, pero en la mayoría de los casos ofrecen el mismo alivio, sin los riesgos de los antihistamínicos antiguos. Para quienes sufren de vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria, una alternativa a los anticolinérgicos clásicos es el Mirabegrón, un medicamento que actúa sobre receptores distintos y que ha mostrado menor impacto en la cognición. Aunque su coste es mayor y no todos los pacientes pueden utilizarlo, representa una opción importante a considerar, especialmente en personas mayores o con síntomas cognitivos incipientes. Y en los casos de colon irritable o espasmos digestivos, algunos pacientes pueden beneficiarse de tratamientos no farmacológicos, como el aceite de menta en cápsulas entéricas, que ha mostrado eficacia en estudios clínicos. También existen probióticos específicos, cambios en la dieta y técnicas de relajación que reducen la frecuencia e intensidad de los síntomas sin afectar al sistema nervioso central. Es fundamental entender que el objetivo no es eliminar el tratamiento, sino sustituirlo por otro con mejor perfil de seguridad a largo plazo. Muchas veces las alternativas están disponibles, pero el paciente no las conoce o no se las han ofrecido. Por eso es tan importante revisar la medicación con un enfoque completo, preguntando no solo si un fármaco funciona, sino también cómo lo hace y a qué coste en el resto del organismo. Una de las preguntas más frecuentes que recibo es: «Doctor, llevo años tomando estos medicamentos. ¿El daño ya está hecho? ¿Puedo hacer algo ahora o es demasiado tarde?». La respuesta es que, aunque no siempre se puede revertir por completo el daño causado, sí hay mucho que se puede hacer para proteger y optimizar la salud cerebral a partir de ahora. El primer paso es identificar claramente los medicamentos que estás tomando y revisar si alguno de ellos tiene efectos anticolinérgicos. Esto se puede hacer con tu médico de cabecera, con un geriatra o incluso con un farmacéutico clínico. Es fundamental que esta revisión sea cuidadosa, porque en muchos casos los efectos anticolinérgicos no se mencionan en el prospecto de forma clara. Una vez identificados los fármacos de riesgo, el siguiente paso no es suspenderlos por cuenta propia. Esto puede ser peligroso. Lo correcto es hablar con el médico tratante y valorar si existe una alternativa más segura, o si se puede reducir la dosis progresivamente. En algunos casos, es posible suspenderlos sin complicaciones. En otros, puede ser necesario hacer un ajuste gradual. Además de revisar la medicación, es importante optimizar los factores de protección cerebral. Dormir bien, hacer ejercicio físico de forma regular, mantener relaciones sociales activas y llevar una dieta rica en antioxidantes y ácidos grasos omega 3 son pilares fundamentales. También es clave controlar la hipertensión, la diabetes, el colesterol y otros factores de riesgo cardiovascular, ya que todos ellos están estrechamente relacionados con la función cognitiva. Incluso si has tomado estos medicamentos durante mucho tiempo, hacer cambios hoy puede marcar una diferencia real en la salud de tu cerebro durante los próximos años. El primer paso es revisar lo que tienes en casa. Sin necesidad de entrar en pánico, tómate el tiempo para observar los medicamentos que usas a diario, tanto los de venta libre como los que te ha recetado un médico. Muchos de los fármacos con efectos anticolinérgicos no se presentan como peligrosos y, sin embargo, lo son cuando se utilizan durante meses o años. La clave no es eliminarlos por completo, de un día para otro, sino entender cómo actúan y si realmente los necesitas. Una vez que los hayas identificado, lo más importante es que no hagas cambios sin supervisión médica. Hay medicamentos que no se deben suspender de forma brusca. Otros requieren ajustes progresivos. Y en todos los casos es fundamental que haya una conversación abierta con el profesional que te los indicó. Llevar una lista detallada, pedir una revisión completa de tu tratamiento y plantear la posibilidad de buscar opciones más seguras no solo es válido, sino necesario. Muchos médicos no toman la iniciativa de hacer estos cambios, no por negligencia, sino porque no siempre tienen toda la información actualizada sobre los efectos cognitivos acumulativos de ciertos fármacos. Pero cuando el paciente lo plantea con argumentos claros, la conversación cambia. Más allá de la medicación, hay otros pilares que determinan cómo envejece tu cerebro:
dormir entre 7 y 8 horas por noche, mantenerse físicamente activo, aprender cosas nuevas, evitar el aislamiento social y seguir una alimentación antiinflamatoria basada en vegetales, pescado azul, frutos secos y alimentos naturales son acciones que no requieren receta médica y tienen un impacto real en la salud cognitiva. El control de la presión arterial, de los niveles de glucosa y de los lípidos en sangre también forma parte de esa estrategia. Un cerebro sano no se protege solo desde la farmacia. Se protege desde el estilo de vida diario, desde las elecciones que hacemos al comer, al movernos, al descansar y al relacionarnos con los demás. Si estás tomando uno o más medicamentos con efectos anticolinérgicos, no es motivo de alarma, pero sí de acción. Cuanto antes se revisen, mejor. Y si no los necesitas, hay que retirarlos. Y si los necesitas, hay que buscar formas de usarlos de la manera más segura posible. No se trata de renunciar al tratamiento, sino de hacerlo sin dañar lo que no se ve. Tu capacidad para recordar, para razonar, para vivir con lucidez. Cuidar tu memoria empieza con saber qué está afectándola. Y a partir de ahí, tomar decisiones informadas. Porque la memoria no se pierde de golpe, se pierde en silencio, cada día, si no sabes cómo protegerla.